Entonces, a ver, Recording in progress. voy a hacer la presentación y esta vez no voy a llorar al presentar a mi gran amigo. Entonces, bueno, pues ya me pueden escuchar, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto saludarles en esta edición de junio del año del Señor 2024 del Seminario de Visión Actuarial sobre la Innovación, la Investigación y el Desarrollo. Un servidor, doctor José Daniel López Barrientos, les doy la más cordial bienvenida a la Universidad de Anáhuac, México. Estamos transmitiendo desde aquí y para todo el mundo. En esta ocasión tengo el gran orgullo, el gran honor de contar con la muy distinguida presencia de mi muy buen amigo, el maestro José Manuel Ripoll Sánchez. José Manuel estudió actuaría, estudiamos juntos actuaría aquí en la Universidad de Anáhuac. Pollo fue el mejor promedio de la generación. Después de esto, él se va a estudiar una maestría en el TEC de Monterrey. Tiene 25 años trabajando en temas de finanzas, de bar, de cobertura de riesgos. Y bueno, pues ha estado trabajando en un montón de lugares. Trabajó en Bank Boston, trabajó en BBVA, trabajó en Pemex y ahora está trabajando en Citibanamex. Justo antes de comenzar esta plática, estábamos platicando de lo que representa para él la decisión de Citi con Banamex aquí en México. Y bueno, pues hoy vamos a estar platicando un poquito te voy a robar el chiste, Dale. una plática de bar, pero no de los bares divertidos, sino de un bar todavía más divertido. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar sin más. Bienvenido, José Manuel. Esta es su casa. Pues muchas gracias por la oportunidad. Me encanta venir a platicar, me encanta que me hayan dado la oportunidad de venir a platicar de series. Nos vamos a pasar una hora platicando de series, pero no de series de las de Netflix. Entonces, bueno, ¿de dónde surge un poco la idea del tema de esta plática? En la chamba, pues la volatilidad que han presentado algunos mercados en Latinoamérica en los últimos años, pues ha presentado, pues, preguntas y cuestionamientos. Si uno tiene simultáneamente un par de metodologías de VAR, pues en ciertos casos, por ejemplo, pues el tipo de cambio en Argentina, pues las metodologías, las ventanas de tiempo, todo puede pues impactar para generar estimaciones de la pérdida probable para, pues si pensamos en un día de pérdida para el siguiente día, ¿no? Pues puede dar números muy distintos las diferentes metodologías. Entonces, pues la pregunta es, ¿cuál es la mejor metodología? Pues tiene que ir en línea con con el objetivo que tenemos para el VAR, ¿no? Si nuestro VAR es para limitar riesgo o para generar reservas o para una estimación de rentabilidad ajustada al riesgo, pues ya dependerá si queremos tener un VAR alto o un VAR bajo, ¿no? Un regulador pues siempre va a querer que tengas un VAR alto y un inversionista pues siempre va a querer que tengas un VAR bajo, ¿no? Pero bueno, todo se tiene que ajustar realmente a el objetivo de que usa, para lo que uno usa los números, ¿no? Aquí esta plática de VAR y de series. Básicamente vamos a ver como ejemplos, ¿no? Los tipos de cambio de Latinoamérica. Si nos ven hoy o en un futuro gente de diferentes países, la selección de las monedas básicamente está hecha en base a las de mayor volumen de operación mundial para que nadie se sienta no representado en esta clase. Bien, vamos a platicar un poco de los factores que generan la volatilidad. Lo vamos a ver sobre el mismo análisis de las series de los rendimientos y de una evolución de los cálculos de VAR a través del tiempo con las distintas metodologías usando diferentes ventanas de tiempo, ¿no?
Y para pues analizar esto más allá de ver unos electrocardiogramas bien bonitos al rato, pues vamos a comparar esos datos y pues sacar algunas conclusiones, ¿no? Bien, digo, un breve comentario que puede afectarte a la volatilidad del FX. Digo, no es una plática de economía, entonces tampoco ni soy un experto, pero pues obviamente, ¿no? Lo que soporta a una moneda, la economía del país, eso es la salud de la economía, la prospección de las balanzas del país, pues obviamente afecta al valor de la moneda, ¿no? Cosas que pueden afectar la expectativa también del valor de la moneda, pues los movimientos políticos, por ejemplo, pues en varios países en Latinoamérica continuamente tenemos cambios de régimen o cambios de escenarios, vamos a decir, políticos. De igual manera, eventos políticos económicos globales nos pueden afectar, ¿no? En México, más allá, por ejemplo, de las elecciones que acaban de pasar y de la incertidumbre que puede haber acerca de el tono de las reformas, por ejemplo, o los niveles de endeudamiento, etc., pues también nos afecta que hay elecciones este año en Estados Unidos, ¿no? Hay algo debate pues normalmente Trump es un candidato que no es bien percibido para México realmente, ¿no? Por lo menos es un factor que puede incrementar la volatilidad, independientemente de si es bueno o no, es muy ruidoso. Y eso pues claramente afecta, ¿no? Dentro de ese mismo contexto global, ¿no? Los eventos políticos, económicos, las guerras que pueden afectar también indirectamente al costo de las materias primas, a la inflación. En cada uno de los países, pues el valor de la moneda también está determinado por el valor de la balanza comercial, las importaciones, las exportaciones. Hay países en Latinoamérica que pues, gran parte de la economía se sustenta en base a la exportación de materias primas. Y eso, pues claramente, si se caen los precios y están muy elevados, los países que tienen que importar algunas cosas, pues eso influye, ¿no? En el costo también para el país, la inflación, el costo del dinero. Por ejemplo, en México hemos tenido un tipo de cambio pues bastante apreciado en los últimos años, ¿no? Por los diferenciales de tasa de interés, por las expectativas que se tenían de largo plazo del país, de estabilidad, ¿no? El valor de las tasas de interés, pues también influye, ¿no? Hay inversionistas internacionales que pues mueven su dinero, a lo mejor dicen, bueno, el peso es una moneda muy líquida, y me permitiría a lo mejor hacer un hedge o me permitiría hacer un arbitraje de tasas de interés que me permitiría a mí pues ganar algo, ¿no? Y entonces esas actividades de inversión por tasas altas o de arbitraje o de apetito de cobertura con un activo, como por ejemplo puede ser el peso, pues también incrementan la demanda y pues puede afectar tanto la volatilidad como pues el valor, ¿no? En términos de volatilidad, pues cuando hay mucha demanda y el mercado tiene apetito por una moneda, los mercados, ¿no? Cuando todo es positivo va muy lento, pero cuando se sale el mercado, todos se salen al mismo tiempo y ahí es donde tenemos volatilidad, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta. Dime. Nada más quiero saber si se me oyen aquí nuestros escuchas. Si no me contestan es que no, entonces me voy a acercar. Que alguien nos conteste. Ok. Yo tengo una pregunta, mano. Ahorita mencionaste el caso de pues, la volatilidad en Argentina y esto, y también comentas
cómo es que Trump, por ejemplo, no es un candidato que sea bien percibido en nuestro país. Eh, y un poco en la brecha entre esos dos ejemplos, entre esos dos casos, yo pregunto, ¿qué cosa de los argentinos nos puede afectar para bien o para mal en México, ya sea en la moneda, en el riesgo país, o no sé? ¿Qué cosa de ellos, por ejemplo? Particularmente de Argentina, nada, porque casi no tiene una relación México con Argentina, ¿no? Comercial. Entonces, no tienes realmente una afectación por los eventos. O sea, realmente te diría, algo interesante es que si bien, ¿no? Déjame, vamos a una lámina interesante aquí adelante. Si bien, pues todas las divisas, digo, ahí tenemos las 6 principales, ¿no? Déjame regresar un segundo nada más para eso y así aprovechamos la lámina, ¿no? ¿De dónde las tomé? Simplemente es el Bank of International Settlement publica un estudio trianual con una encuesta, o vamos a decir, con muestra a una cierta fecha de información de todos los bancos centrales, del volumen de operaciones, de derivados, OTC, de mercados organizados, etc. Entonces, en una tablita por ahí de ese estudio publican los volúmenes net to net basis. Obviamente, si uno sumara el total de todo, pues te da un 200%, que vemos por ahí unos porcentajes. No, vemos ahí pues las top. Le puse G10, aunque no estoy seguro que el yuan esté dentro de G10 per se. Pero conceptualmente son las divisas más tradeadas, ¿no? Y por abajo simplemente las top que aparecen de la TAM. Realmente en la tabla no aparecen más. ¿No? Digo, aquí podríamos considerar otras monedas sólidas, pero que no tienen tanto volumen de operación como, por ejemplo, el peso uruguayo. ¿No? Entonces, ahora sí, regresando a esto. O sea, si bien, o sea, podemos ver que todas las monedas tienen comportamientos, pues, relativamente similares, ¿no? Hay no voy a decir una correlación, porque correlación de niveles, pues, es un error, ¿no? Pero por lo menos en tendencia, si uno piensa a largo plazo, alguien que hace hedge de una moneda con otra, pues sí, o sea, al final todas se deprecian más o menos a un mismo ritmo, ¿no? O sea, tú podrías pensar que una canasta de monedas latinoamericanas, ¿no? Puede tener a esas bajas que puedes estar cubriendo con otra, porque al final entre todas se van a diversificar los efectos de cada país. Pero, regresando a tu pregunta, Daniel, ¿en qué te puede afectar que cambie la presidencia en Argentina? Del nacional populismo no sé qué es esto, ¿no? Pues es como otro Trump y así, es un ruidoso, pero pues por lo menos está tratando de poner otras estrategias para sanear, ¿no? ¿En qué te puede afectar? En nada a México. Hay países en Latinoamérica que probablemente tienen comercio y pues puede ser que tengan una afectación, pero dada la volatilidad de la moneda y de las restricciones operativas que tiene el país. O sea, ¿Ese país? ese país. O sea, a diferencia, por ejemplo, de si vemos aquí en la gráfica, vemos el peso, pues sube, baja, bueno, el peso, todos los pesos, el real y el sol. ¿Qué es cada uno? El El, primero es el peso, el segundo es el real. Exactamente. Tenemos el peso mexicano, ¿no? Aquí sus siglas MXN, tampoco tiene mucho caso ahondar en de dónde vienen, ¿verdad? Pero el real el real brasileño, el peso chileno, peso colombiano, el sol peruano, que también es un como nuevo sol, como nuestros nuevos pesos. La N del sol peruano es como nuestra N de... Nuevo peso. Órale. Y Argentina. Y el peso argentino. Casi todos somos pesos. Además de tener un nombre común, ¿no? O sea, pues sí, o sea, vemos que todos tienen pues una tendencia a la depreciación con respecto al dólar, ¿no? Para todos estos cálculos de rendimientos, pues vamos a verlo como desde un punto de vista dólar basis, es decir, si un inversionista está viendo cada una de las monedas como un activo, ¿no?
cómo lo puede ver, pero pues esto aplica independientemente del lado de tu posición o si lo ves como peso dólar o dólar peso, pues al final esto, ¿no? Aplica exactamente igual porque es volatilidad, ¿no? Esto podría aplicar para análisis de acciones, de lo que sea. Al final, en todas las series que puede uno tener para los cálculos de las distintas métricas de riesgo, pues uno puede hacer un backtesting de qué tan buena es esta serie para poderme ayudar a estimar una pérdida potencial para el día siguiente. Y entonces, volviendo al tema de Argentina y de los tipos de cambio, o sea, si ves tú, aquí casi no hay una volatilidad, o sea, aunque tengas una perspectiva de escala diferente, ¿no? Claramente con respecto a otros. O sea, si ves aquí, por ejemplo, o sea, hay eventos, ¿no? O sea, aquí si ves es una línea recta, ¿no? Aquí es una curva como si estuviera creciendo con le llaman el crawling peg, que es básicamente una devaluación diaria, continua, fija. Sí. Que a lo mejor cambian y entonces te puede cambiar la pendiente o ¿no? Pero realmente o dejan fijo el tipo de cambio. Por ejemplo, el año pasado, después de la devaluación que dieron en agosto, si recuerdo, se dejó fijo el tipo de cambio un rato. Pero luego, y luego hubo una devaluación de 50%. Esta devaluación que fue como de 20%, está como 50%, ¿no? 50% en términos de valor, cayó a la mitad del valor, pero pues esto se fue obviamente pues al triple, ¿no? El tipo de cambio, pasaste de 300 a 800, digo, unos redondos. ¿Por qué son dos gráficas en Argentina? Esa es la parte interesante. ¿Y por qué quería llegar a este punto? Y es justamente el tipo de cambio en Argentina, pues tiene un control, o sea, no puedes, o sea, pues si te estoy diciendo que todos los días determinan el tipo de cambio con una devaluación dada, pues, ¿no? Y hay un mercado negro, relativamente, pero tú puedes ver la cotización en Bloomberg y en todos lados, o sea, es un mercado negro bastante no oficial, la verdad, no sé cómo funciona, porque al final, pues si tú tienes activos en pesos argentinos, a largo plazo sí, o sea, ese tipo de cambio te dice cuál es la expectativa del mercado del tipo de cambio. O sea, si yo veo el tipo de cambio blue y está en 1200, por decir, ¿no? Como acá, mientras este está en 860, pues obviamente puedes estar esperando que haya una devaluación, o el mercado está esperando una devaluación, ¿no? O podría estar esperando. Por ejemplo, ahorita Argentina en este valor está teniendo mucha volatilidad, ¿no? Bueno, vamos a decir mucho, está teniendo volatilidad, dado que, pues justamente están presentando propuestas, congresos, cambios, para lo que está tratando de hacer Milei para pues conseguir que el peso argentino tenga alguna reserva y tenga valor y se estabilice. O sea, porque ese es el problema. O sea, si tú no tienes pues reservas, y entonces el plan, ¿no? De cierta manera, pues conseguir privatizar cosas, ¿no? Para que pues, el gobierno recaude dinero, emitir deuda, pero pues tampoco es como que Argentina se pueda seguir endeudando infinitamente. Pero esos temas, pues, no. Aquí lo incluyo porque realmente el comportamiento de esta serie, pues en términos de VAR, pues es una porquería. O sea, no hay nada en esta historia que a mí me pueda permitir estimar esto, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Prever esto. Entonces, también hay que ver las limitaciones que tienen los modelos de VAR. Estamos hablando del 99% sobre información histórica, ¿no? Podrías meterle al modelo, podrías sacar tu volatilidad, generar un modelo de saltos de algo padrísimo y luego se lo conectas a tu calculadora de VAR. Pues a lo mejor en un mundo analista, inversionista, sí, pero en un día a día automatizado, pues no tiene sentido estar teniendo metodologías muy distintas. Necesitas tener metodologías consistentes para todo tu portafolio y todos los factores de riesgo, ¿no? Yo tengo otra pregunta, y perdón, es que me vino a la mente por una investigación propia. Este,
Y digo, hago la pregunta y ya para que regreses al otro. Yo puedo encontrar una correlación real entre, por ejemplo, tipo de cambio con, digamos, el peso mexicano y el dólar y la inflación en México o el precio de los CETES en México. Pues sí, ¿por qué no? ¿Sí? O sea, mira, naturalmente los activos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que empezó a haber volatilidad en los mercados. O sea, la correlación del día a día a lo mejor te importa un pepino, ¿no? Te importa más la correlación de las colas, ¿no? Cuando ya estás hablando de VAR, ¿no? O sea, a lo mejor en el día a día no. Y también te diría, no encuentras una tan fuerte, pero eh, déjame, hago un rewind. Ahorita que junio, ¿no? Empezó a haber una presión, activos, baja la bolsa, suben las tasas de interés porque la gente también vende sus bonos, baja el valor de los bonos, estás dispuesto a perder un poquito con tal de venderlo. Y entonces ahí ya tienes una correlación de el mercado de acciones, del mercado de tasas de interés, ¿no? La inflación, pues no, la inflación es algo dado, ¿no? Pero tú puedes tener una expectativa de la inflación, tú tienes una curva de tasas, ¿no? O sea, en el propio mercado de bonos tienes bonos gubernamentales de tasa nominal y de tasa real. Y entonces en un bono, tú ahí tienes una inflación implícita, podrías generar una curva de inflación implícita y ver qué está esperando el mercado. Tampoco creo que haya una profundidad de mercado tal que realmente el mercado price en un día a día una inflación bien, como para que puedas decir, oh, sí, esa serie de inflación es realmente, ¿no? Buena. ¿Por qué? Porque los mercados no tienen la misma liquidez. Y entonces ese día a día la liquidez de algunos activos te puede afectar en esas correlaciones, ¿no? O sea, a lo mejor lo ves o sea, ventanas semanales o algo, dependiendo, ¿no? Que te permita un poquito más ese tema de correlación, ¿no? O sea, todo depende para qué vas a usar esa correlación. En VAR lo que nos interesa realmente es la correlación, pero en los escenarios pues, de cola, ¿no? O sea, si tú tienes una posición de pesos, y el tipo de cambio me faltaba en esa fórmula, pues obviamente si está el mercado tronando acciones, tronando bonos, vendiéndolos un poquito más barato, pues ese mercado tiene un balance de nacional e internacional. Y si hace un rato yo comentaba, pues es que ¿para qué se puede usar? Pues para especulación, para coberturas internacionales. Ha habido periodos en los que el peso eh, tiene posiciones muy grandes de cobertura en Chicago, porque la gente lo usa para cubrir otras posiciones de países emergentes, ¿no? Como comentaba. Entonces, eso puede afectar, pero al final la gente ve el peso como otro activo más y entonces también te lo truenas. O sea, truenas los bonos, pero no solo truenas tus bonos en pesos, tus acciones en pesos, sino que lo conviertes a dólares o a otra moneda o algo, otra inversión en otro activo, ¿no? Entonces, también te tronaste el peso, también se depreció, ¿no? Y entonces ahí tienes una correlación, ¿no? Conforme se han ido dando las noticias y los eventos a lo largo del mes, pues tú vas viendo cómo, ¿no? Más o menos algunas cosas se han ido ajustando en tándem. Por ejemplo, la bolsa y los bonos, la bolsa no la sigo mucho, pero más o menos regresado a niveles preelecciones, ¿no? De mayo. Y los bonos sí, las tasas andan más o menos en niveles. Si consideramos que los bonos ya van a traer alzas de 50 puntos base, ¿no? Movimientos de más o menos 40 y así, ¿no? O sea, tuvimos mucha volatilidad, pero sin embargo, ¿no? Las tasas se recuperaron, pero el tipo de cambio no de igual manera. ¿Por qué? Porque pues ese activo tenía otra cosa y estaba demasiado apreciado. ¿Por qué? Pues porque en el momento en el que todo el mundo quiere meter su dinero en tasas bonitas mexicanas en un país estable, ¿no? Pues hay mucha demanda en algún punto a largo plazo y eso hace que se haya apreciado mucho el peso, ¿no? En el tiempo. Entonces tú ahí tienes todo el tema de correlación. Eh, pero eso ahorita no tanto. Vamos a ver individualmente un poquito estas historias, ¿no? Diríamos el peso, ¿no? O sea, digo, estas gráficas de rendimientos a mí normalmente me dicen poco, ¿no? Digo, obviamente en un análisis de datos, pues tenemos que
ver la validez de estos outliers, ¿no? O sea, si realmente hubo un evento ahí o no, porque obviamente pues nos afecta, ¿no? En nuestra distribución. La verdad es que el peso es una moneda que parece muy bonita, pero tiene saltos bastante grandes, ¿no? Si regresamos, por ejemplo, a las gráficas, o sea, este tipo de saltos no se ven tan... pero aquí tuvo un crecimiento mayor, por ejemplo, bueno, voy a ir entrando en cada moneda mejor después. Y ahora vamos a la parte interesante y divertida, ¿no? Eh, el VAR. O sea, nosotros aquí podemos, ¿no? Decir, bueno, el 90 y tantos por ciento, vamos a usar una ventana cortita de 2020 para el análisis, aunque aquí podemos ver históricamente cómo se ha comportado, que es muy útil ver estas ventanas como de 2018 o 2016-15 en México, que fue la caída de los precios del crudo, el COVID. Es muy interesante, pero realmente hemos tenido bastante estabilidad, o sea, vemos ventanas en las que está bastante estable el tipo de cambio, más allá de por acá algunos saltos, ¿no? Eh, Les diría, esto no es muy diferente a muchas de las otras monedas, a lo mejor si las pusiera juntas se verían mejor, pero bien, nosotros al final con esa información lo que queremos es estimar pues, de qué tamaño pueden ser estos mismos saltos en el futuro, ¿no? O sea, queremos estimar al 99% cuánto es la máxima pérdida probable en estos ejercicios y en el trading, pues vamos a usar un día de proyección, ¿no? Estoy considerando, por ejemplo, distintas metodologías. Tomar una volatilidad UMA, Exponential Weighted Moving Average, que... no, ya, no, está viéndolo. No, que, por ejemplo, aquí tengo un UMA. Ay, no está pintando. ¿No? Que si ven, pues es muy reactivo, ¿no? A los movimientos, por ejemplo, aquí el peso, ¿no? Esto se quedó a principios de mes, pero uno de los primeros movimientos fuertes, pues sí, o sea, tenemos una volatilidad que pondera los eventos más recientes. Realmente hablar de cuánta historia usar para un Yuma, pues un Yuma no le va a dar ponderación a los rendimientos más allá de un mes. ¿No? Entonces, un Yuma te permite, por ejemplo, tener esta reactividad, ¿no? De un bar. ¿Qué tienen estas gráficas? Vamos a primero a explicar un poquito para que no... Cuando uno pone 1 millón de datos en una slide, a lo mejor marea un poco. Entonces, primero, o sea, es que estamos usando un exponential weighted moving average, volatilidad estándar, eso se lo puedes conectar pues, a un Monte Carlo o a lo que quieras de modelo con lo que calcules, ¿no? Y aquí estoy usando como volatilidades históricas, que es repetirnos al percentil 99 directamente, ¿no? De las depreciaciones en cada caso. Bien, ¿qué tenemos aquí en estas gráficas? Lo que tenemos aquí son todos los rendimientos negativos que veíamos acá, ¿no? Es como si hubiera hecho esto y nada más estamos viendo este cuadrito de rendimientos, ¿ok? Y entonces, pero estos son pérdidas o si lo ponemos de manera relativa, pues depreciaciones, ¿no? Lo que estamos estimando, ¿cuánto se me puede depreciar el peso de aquí a mañana si yo tengo, ¿no? Una posición en pesos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos distintas métricas de VAR. Tenemos VAR con volatilidad estándar, aquí arriba estas, que tenemos aquí súper suavecitas. Aquí puse una de el máximo de todas. Simplemente es un ejercicio interesante, ahorita platico por qué. Y por acá abajo tengo, como que aquí tengo estables y más reactivas, vamos a decir, ¿no? Y aquí tengo pues usando realmente el percentil de la cola, ¿no? Que le toca con 1, 2, 3 años de historia y el Yuma, ¿no? Entonces, tenemos eso, ¿no? ¿Cuánto fueron los movimientos observados diariamente versus cuánto era el VAR que yo tenía el día anterior?
sea, mi bar de hoy me estima la pérdida del lunes, ¿no? El bar del lunes, la del martes. Y entonces tenemos eso. Y yo puedo ver, pues, qué tantas veces mi bar es mayor a mi rendimiento, ¿no? Y lo puedo hacer de los dos lados y puedo hacer un montón de pruebas para ver qué tan bonito es mi bar, ¿no? Y cuento cuántas veces se me ha excedido el bar, ¿no? Por ejemplo, si vemos 2020, ¿no? 2020, que es un periodo de bastante volatilidad, a lo mejor aquí no se ve mucho, ¿no? Déjame no a 2020, Dios mío. Aquí, todos estos modelos con una volatilidad estándar que no consideran el sesgo que puede tener, por ejemplo, un activo, el tipo de cambio que tiene las depreciaciones más grandes que las apreciaciones, pues claramente es muy difícil que esté recogiendo esto. A diferencia de un bar histórico, déjame mover esto, es que tengo aquí esta cosita y me está... La cosa es, ya. Ya. Ok, entonces, pero por ejemplo, si tenemos un bar histórico, ¿no? Un bar histórico que en cada lado va a estar recogiendo las caídas o las subidas conforme se vayan dando, pues a lo mejor nos permite un poco más reflejar, ¿no? Esa pérdida potencial que puede haber cuando el tipo de cambio cae, ¿no? Que puede caer más, pues se puede depreciar más. Eh, lo otro que tenemos en estas grafiquitas, ¿no? Es distintas ventanas. ¿Por qué? Porque claramente, por ejemplo, aquí lo podemos ver en esto, que es un poquito visualmente claro, tenemos como el un año, ¿no? Reacciona rápido y también cuando baja la volatilidad, baja rápido. Sin embargo, vemos que México ha tenido una, o sea, en términos de volatilidad estándar, no importa que usemos una ventana de un año, 2 años, 3 años, nos hemos mantenido bastante, ¿no? En una ventana de 2%. Si estamos pensando en estabilidad, pues usamos una métrica que se comporte así. No me va a estimar las pérdidas. Si vemos aquí en el conteo histórico, o sea, los promedios no son los mejores, ¿no? Estamos viendo promedio de 2020-2023, promedios de 2011-2000, del número de veces en las que el VAR superó, digo, perdón, que la depreciación superó al VAR, ¿no? Del día anterior. Y entonces, pues vemos claramente cómo, pues si usamos una volatilidad que no reconoce, pues el sesgo, ¿no? De rendimientos, pero ese sesgo a lo mejor no se ve muy claro, pues en el día a día, pero sí en los escenarios extremos, ¿no? Y eso es lo que termina pasando. Aquí en la gráfica de abajo, que usamos el VAR histórico o usar percentiles o meter la volatilidad de la... Es muy difícil que metas a un Monte Carlo, pues no, si es alza una volatilidad y si es baja otra, ¿no? En una maquinota, ¿no? A correr. Entonces, cuando tú agarras y tomas un VAR histórico, te permite eso, está reconociendo el sesgo y si hay depreciaciones frecuentes, pues está incorporando esa volatilidad en tu serie, ¿no? Eso lo vemos en 2016, por ejemplo, donde hubo volatilidad por el tema del precio del crudo. Llegó como a $15 o algo así. Tenemos aquí 2020 con el COVID, tenemos aquí 2011, que es chistoso, por ejemplo, 2011 aquí todavía estamos con una ventana grande, todavía estamos recogiendo, todavía no es tan malo nuestro modelo, ¿no? Aquí, a diferencia de estos, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía está recogiendo algo de volatilidad, pues si estamos parados aquí, pues aquí tenemos volatilidad, pero, ¿no? Perdón, 2011, se me fue la gráfica, sí. Todavía tenemos en un periodo de 3 años, todavía tenemos algo de la volatilidad de 2008-2009, de post-Lehman y post-subprime, ¿no? Si vemos en general,
¿cuál es la que mejor se ve en general? Volvémonos ahorita a esto del máximo. Ahorita, pues en sí, un histórico de 3 años. ¿Por qué? Porque si usamos muy poca historia, probablemente no estemos incorporando una ventana de volatilidad decente. Hay ejemplos mejores ahorita en la TAM que se van a ver mejor, ¿no? Para explicar estas cosas. ¿Y a cuál crees? O sea, porque este es el caso mexicano. Y bueno, vemos que para este periodo de estudio vamos a tomar el histórico, pero en México en este periodo, ¿no? O sea, ¿qué parece que funciona? A lo largo de las distintas series, vas a ver que lo que vamos a concluir es que el histórico, pues obviamente para cosas que pues, se pueden ir muy para abajo, muy para arriba, pues te recoge mejor, ¿no? El efecto, ya de entrada número uno. Y luego, por ejemplo, me voy a ir, déjame, a una serie que sea más ilustrativa. ¿Cuál me gusta? Mira, Colombia tiene una ventana aquí bien interesante de cambios de volatilidades. Repíteme tu pregunta última. ¿A cuál le creo, no? ¿A cuál le creo? A ninguno. Es que esa es justo la pregunta. No, no, claramente tienes que buscar algo que te refleje de mejor manera, ¿no? O sea, si tu objetivo es no tener observaciones, o sea, no tener excepciones de backtesting en las que el rendimiento, el PNL de tu portafolio es mayor al VAR, pues entonces trata de tener el VAR que mejor te recoja todos los eventos. ¿Cómo? Y entonces ahora sí me voy a, déjame, vamos a regresar al techo un segundo. Me voy al máximo, ¿no? Y te diré, pues, por ejemplo, en donde estoy yo, es lo que se hace, se agarra y tienes, por acá calculo un histórico, por acá calculo un Monte Carlo y en el Monte Carlo tomo la volatilidad del máximo, del Yuma, de la volatilidad de estándar de 3 años del Yuma, de la estándar y de un fat tail le agarra, pero dices, el máximo entre el negativo y el positivo. Ah, bueno, si hago eso, si, por ejemplo, o sea, yo aquí tomé depreciaciones y pues uno asumiría que la cola de apreciaciones pues es un poquito más suave, ¿no? Digo, lo podemos ver aquí históricamente, ¿no? O sea, los niveles que tenemos aquí contra los niveles que tenemos aquí, ¿no? O por lo menos donde nos importa, que es en las colas, ¿no? Tenemos mayor shock aquí. Entonces, o sea, a lo mejor no se ve muy claro porque pues, son bien poquitos puntitos los que se ven acá, pero aquí sí hay puntitos y aquí casi no se ven puntitos, ¿no? O sea, que hay más frecuencia, obviamente. Entonces, si yo tomo el máximo de mi cola 1% y del 99% para la volatilidad de este factor y el máximo contra la volatilidad de 3 años y el máximo contra la Yuma, pues claro, ¿no? Me voy con la máxima y pues claro, aquí nunca voy a tener excepciones, ¿no? Es un peor escenario. Entonces, Pero yo tengo muchas fotos de volatilidad, ahora es, la peor. pues sí, agarro la peor, pero si yo empiezo a hacer eso, pues ya rompí todas las correlaciones, ¿no? O sea, no porque esta se mueva muchísimo en un lado, en otro se va a mover muchísimo, y entonces terminas siendo un batidero, ¿no? Sí. La verdad es que el histórico directo es, ¿no? De lo mejor, pero pues luego tienes problemas para, ¿qué usas? Metodologías full valuation, entonces, pues tiempo, máquina, capa todo, ¿no? O sea, para meterle, para que te revalúe todas las posiciones exóticas, etc. Porque no hablamos de 3 bonos y el FX, ¿no? Pues digo, tienes. Bueno, pero aquí es solo tipo de cambio. Aquí es el ejemplo tipo de cambio, pero de todo esto puedes inferir lo mismo, más allá de qué tan buena o no sea justo, pues el chiste del backtesting es eso. Tú preguntas, oye, pero es que, ¿no? Está bien usar esas volatilidades. A lo mejor estás sobreestimando demasiado, ¿no? Siempre sobreestimas tu VAR. Nunca vas a tener excepciones. Ah, ok, pero, ¿no? Si tú reservas capital o algo, pues alguien va a estar enojado, ¿no? De que le estés reservando de más. Ok, ¿no? Entonces, al final tiene que ir un poquito en el tono del objetivo, ¿no? Quieres que nunca ¿no? O sea, si te digo, quieres un VAR que te estime la pérdida del 50% de depreciación de Argentina a un día, pues no, eso no existe. Pues para eso hay escenarios de estrés, ¿no?
Entonces, tú quieres un bar que generalmente te funcione. Y obviamente, pues hay un montón de pruebas estadísticas para revisar, ¿no? La prueba de Kupiec, la más vieja y sencilla, pues básicamente es qué tanto esto pues está cerca del 99%, ¿no? Nosotros tenemos aquí una muestra, cada año tiene 260, 61 X datos y tenemos aquí pues una frecuencia, ¿no? Entonces, pues obviamente dependiendo de tu objetivo, es quiero calibrar un modelo muy padre, o sea, te vas a meter muy al fondo a tratar de encontrar cuál es el modelo que mejor cumple lo que tú quieres, ¿no? Y le puedes hacer todas las pruebas que quieras. Si lo que quieres es simplemente tener un bar grandote para, pues, que no te sorprenda una pérdida, ¿no? Está bien. Pero de nuevo, voy a estar reservando de más todo el tiempo. No importa, pero ahorita, digamos, es foto, cómo funcionan cada uno de los bares, cómo cada una de las ventanas me afecta, ¿no? Además es hacia atrás, o sea... Es que un backtesting es qué tan bueno fue mi métrica en el último año, ¿no? O sea, es realmente, al final yo estoy generando un estimador diariamente y es un estimador, pues, ¿no? 99% de confianza, yo puedo estar perdiendo esto. ¿Y cómo se dio? Entonces puedes ver qué tan eficiente fue al otro día. Si me estimó o no me estimó adecuadamente la pérdida de revaluación de mis posiciones del portafolio. Entonces, ¿cómo vamos de tiempos todavía? Y no avanzo mucho. 12:45. Hoy sí. Oye, ¿y tengo 2 horas? No. Ok, entonces vamos a avanzar un poquito. En general, conceptualmente es esto. Y ahora vamos a ir un poquito más rápido en las demás, porque conceptualmente es lo que vemos. Sí, ¿no? Un Yuma, si vemos nada más, es, o sea, en ciertos escenarios funciona bien, pero pues, es muy ruidoso. O sea, decir que un día, ¿no? Tienes 1% de pérdida probable, a otro día vas a tener 4.5% y dices, bueno, sí, es que aquí hubo una volatilidad. Pero la pregunta es, ¿y esa volatilidad qué tanto se te puede quedar? Y ahí es donde me gustaba la serie de Colombia un poco, por este cachito de volatilidad justamente, ¿no? Si yo uso, por ejemplo, ¿no? Aquí que tenemos esta ventana donde se ve claramente que hay un cambio en la tendencia de volatilidad, no importa qué métrica usemos, ¿no? Claramente aquí hay una métrica que nos está súper sobreestimando, ¿no? Reacciona muy rápido, pues un bar de un año de historia. O sea, si yo tengo un año de historia y te saco el percentil 99, entra en la cola un escenario, pues, o sea, mi segundo, tercer escenario es mi bar. O sea, si meto uno en la cola, ¡pum!, se me mueve. Es muy reactivo. Porque con un solo dato puedes mover el 99%. Mientras más historia tienes, pues claramente es menos reactivo, ¿no? Un bar histórico. El problema de tener, por ejemplo, un año de historia es que si nos vamos aquí, ¿no? En aquí, estos periodos de 2022, de volatilidad que tuvimos por acá, 2022, 2023, algunos vetan mal 2023, pues estas no funcionaron tan bien porque veníamos de escenarios de mucha menor volatilidad, ¿no? De hecho, eso lo vemos también en el histórico aquí, ¿no? O sea, escenarios en los que ambos no son muy buenos porque no traen la historia suficiente de volatilidad. Digo, aquí estos, curiosamente, en ciertos puntos, eso no lo vemos acá, pero tienen menos excepciones. ¿Por qué? Pues porque este bar de un año está recogiendo más rápido esa volatilidad que estos que no traían a lo mejor volatilidad de años anteriores, ¿no? Si vemos, ¿no? Ventanas en las que, pues sí, claramente, si estabas flat y de repente tuviste volatilidad, pues no hay un modelo que te vaya a capturar eso a menos de que tengas muy poca historia o aquí, mira, el Human tampoco fue tan bueno, pero el Human también te debería de ayudar a eso, ¿no? El Human está naranjita, ¿no? Que viene de super flat y pues sí, o sea, tuvo un pick-up y fue un pick-up más rápido a lo mejor que alguna de estas otras métricas, ¿no? Que la de el 3 años, obviamente, de esa volatilidad, ¿no? Si lo ves en el overall, pues aquí también estamos viendo eso,
O sea, tenemos que en general, ¿no? En promedio, pues bueno, aquí en un año, mira, justo nos, viendo toda la historia, ¿no? Desde 2011, pues en un año se ve mejor, pero en general, pues vemos, ¿no? Que el 3 años se ve mejor. Entonces, la ventana que usamos para la volatilidad termina siendo muy importante, ¿no? Pues por estos cambios que podemos tener de tendencia. Chile es bastante más estable en volatilidad, diríamos. Bueno, aquí hay una superapreciación, pero eso es, ¿no? Justo estos eventos, pues hay que analizarlos, ¿no? A ver si son correctos, pero sí. Pues te puede meter mucha volatilidad, sí, pero pues realmente, miren, ¿no? Súper estable. Y mira, o sea, volvemos a que como es muy estable, te sirve algo que tiene más reacción, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la parte interesante, ¿no? O sea, sin embargo, a la hora de pues, tener un portafolio que tiene de todo, pues todos estos efectos se pierden un poco, a menos de que tengas posición muy importante en alguno de los activos o que alguno de los, déjame, me regreso al real brasileño para no saltármelo, ¿no? O sea, si vemos aquí el real, pues esa todavía tiene, híjole, tiene como más volátil. Realmente no se ve mucho. La de Argentina es la que se ve más eh, diferenciada en términos de una distribución. Al final todas son muy parecidas, por eso tú puedes decir, bueno, a largo plazo todas se deprecian, todas tienen volatilidades similares. Pues más o menos podría yo en una ley de grandes portafolios decir, bueno, más o menos unas sí me cubren otras, ¿no? Volvemos a ver esto, ¿no? Brasil se parece a lo mejor un poco más en su comportamiento a México y así, en términos de, como son mercados más desarrollados, tienen más volumen, más operación, a lo mejor pueden presentar más volatilidad en ciertas situaciones de entorno global, ¿no? Por eso a veces estos escenarios de mayor historia no funcionan, pero pues si ves el máximo siempre funciona, ¿no? El Yuma no tanto, para mí el Yuma es muy ruidoso, es algo que se debe usar como referencia, ¿no? Eh, Vamos a, por ejemplo, el sol es algo muy interesante, eh, porque tiene un floating controlado. Y entonces empezamos a pasar del mundo de las divisas que sí se tradean y son líquidas a las que se tradean no son tan líquidas y luego ahora las que además tienen un poquito de tipo de cambio controlado. O sea, en todas las demás vimos volatilidades entre 2-3%. Sin embargo, aquí es mucho menor, entre 1%. ¿Por qué? Porque es un floating semicontrolado, ¿no? ¿Qué tan confiable es el VAR de eso? Pues tampoco veo que hagan mega depreciaciones, ¿no? O sea, no se veía muy diferente. Entonces es una moneda bastante estable en términos de volatilidad de VAR de un día, ¿no? No ¿Cómo son, se no son ve? ni 10 años. ¿Eh? No son ni 10 años, ¿no? ¿De qué? 2008, no sé si 2008, estáis casi 16 años, ¿no? Sí. Entonces, no, digo, obviamente tienes cambios de régimen y muchas cosas. Por ejemplo, Perú tiene, ¿no? O sea, sí tiene eventos a veces de volatilidad, pero es una volatilidad que tampoco es muy grande. Aquí, por ejemplo, en un mundo en el que todas tus métricas, no importa cuándo que ves tan a usos, más o menos te funcionan igual, a lo mejor el Yuma sí hace un poco de sentido, ¿no? O sea, te ayuda un poco a recoger, porque tampoco el Yuma vuela, ¿no? Como a lo mejor puede pasar en una distribución de rendimientos como esta, ¿no? Donde, pues sí, o sea, tenían, ¿cómo se llamaba el anterior? Macri, ¿no? Que, pues sí, había un poquito de volatilidad y si vemos, pues, o sea, había mercado, ¿no? Había un poquito de... Eh, eh, bueno, no, esto es 2018, esto es hace 100 años, ¿no? Macri es como por acá, ¿no? Realmente no ha habido mucha volatilidad porque el tipo de cambio está súper controlado. Entonces, vemos, pues ahora sí, el efecto de estas, ¿no? O sea, tú me dices, esa depreciación del 50%, ¿te la puede, está por acá, ¿te la puede estimar algo? No. ¿Por qué? Pues porque no ha pasado, ¿no? O sea, no un modelo de que se base en información de foto histórica, pues no te va a salir, punto, ¿no? O sea, difícilmente vas a poder generar una simulación que te aviente un 50% oye,
con esta volatilidad nula, ¿no? O sea, cuando decimos que el tipo de cambio está controlado y se mueve así, entonces la pregunta es, ¿no sería bueno a lo mejor pensar que mi volatilidad diaria podría estar guiada por ese tipo de cambio blue? O a lo mejor me podría ayudar a estimar de mejor manera. Volvemos a ver lo mismo, no importa que sea una serie fea, bonita, lo que sea, ¿no? Vemos el tema de la cantidad de información histórica, el Yuma. El Yuma aquí, ni por más que le hagas, va a alcanzar. Yo diría, tiene sentido decir, bueno, yo tengo un evento que no tiene nada que ver con estadística, mercado, ni mi información histórica que puedo estar usando para calcular eso. Pues este bar no me dice nada, no es real. Yo puedo perder esto de aquí a mañana, no. Porque tendría que haber otra devaluación, ¿no? O algo, o sea, un evento, ¿no? O no, este valor no es real. O sea, ¿no? Si a mí me preguntas cuál es la pérdida de un día a otro, pues no va a ser esa. O sea, si usas un bar y dices, perdón, si te volteas a ver tu backtesting, ¿no? Y pensás, bueno, hubieron 3 depreciaciones, 4 depreciaciones en el año. Ah, ok, ya a lo mejor hace sentido, ¿no? O sea, si esto sí me estimó mejor, ¿no? Pero no te dice mucho. Entonces, todo esto sale porque alguien me dice, es que necesitamos saber cuál es el número correcto, este o este. Y le digo, ninguno, ¿no? No puedes decir correcto, ¿no? Son estimadores. Nosotros no calculamos cosas, nosotros estimamos. Si sale o no sale, pues ni modo. Obviamente hay que tratar de estimar de la mejor manera. Si le metemos aquí, por ejemplo, la volatilidad del dólar blue, pues aquí nunca hubiéramos, o sea, súper sobreestimado, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, no tiene sentido que si tienes un tipo de cambio, pues modeles tu bar con un tipo de cambio que sí es de mercado, ¿no? Son mercados negros. Entonces, no tiene sentido porque esto siempre te sobreestima, pero dices, bueno, y eso me podría ayudar como referencia para los periodos de alta volatilidad. Pues fíjate, qué bonito se ve esto contra esto, ¿no? Y entonces a lo mejor decides que la serie que estás usando no representa adecuadamente la realidad actual futura. Por eso es que lo utiliza uno bares con otros periodos de estrés, y dices, oh, quiero ver cómo era el bar en 2016, y se nos vuelve a caer el precio del crudo, y cosas así, ¿no? Entonces, si ves, todas las hojas terminaron teniendo histórico, porque pues obviamente, pues estar pensando en, ¿no? O sea, hay que recoger la distribución correcta de los rendimientos. Pues, si lo que queremos es ver escenarios extremos, pues ¿no? Normalmente los escenarios extremos tienen sus movimientos, ¿no? Y bueno, al final tú puedes hacer esto mismo para todo un portafolio, ver qué tan eficiente es, ¿no? En BBVA, el regulador español pedía para autorización de modelo interno, ¿verdad? ¿No? De Basilea 2.5 y Basilea 2, backtesting por desk y por producto, y tenías una clasificación de 20 productos. Entonces tenías que tener todos tus bares, todos tus factores. ¿Por qué? Porque, ¿no? O sea, ¿qué le afecta a los reportos? ¿Qué le afecta a los swaps? ¿Qué le afecta a las opciones de tasa, Y entonces tenías que tener todas tus series de volatilidad, de todos tus tasas, tipo de cambio, Las Vegas, todo eso lo tienes que tener, pues, bastante bien, ¿no? Para que, pues, si te piden backtesting, para que pases esa prueba estadística, ¿no? Con la metodología que decidiste escoger, y que el banco de central te apruebe, pues usar el modelo interno para el cálculo de tu capital, porque no subestimas ni sobre. Más bien, lo importante es que no subestimen, ¿no? Bueno, para ese tema, ¿no? Pero, pues digo, ¿no? Básicamente, creo que se ha acabado el tiempo. Yo puedo regalar tiempo para preguntas, quien esté en el público, alguien. Pues yo tengo tiempo. Pero espérame, ¿tienes cuántas láminas más tienes? ¿Ya? Ah, pues entonces sí vamos a pasar a... Ya, porque es plantear los casos, ¿no? Pues para esta pequeña plática de series. Sí.
de Muy bien. nuestra Latinoamérica salvaje. Sí, hombre, es muy impresionante. O sea, y efectivamente el caso de Colombia sí tiene cosas bien interesantes. El caso de Colombia es interesante para México ahorita, por ejemplo, porque acaban de tener elecciones y tuvieron una situación similar en términos de si pensamos, ¿no? Es que puede pasar, pues sí, puede haber un poco de volatilidad, se nos puede preciar la moneda y pues puede regresar, ¿no? Como tenemos aquí, ¿no? Sin embargo, yo pienso, bueno, a mí no me estresa tanto en términos de las series mexicanas, porque por lo menos en términos de tipo de cambio, porque el tipo de cambio sí ha tenido sus saltitos. Pero, por ejemplo, las tasas no. O sea, llevamos años que no se ven movimientos de más, menos, más allá de 20%. O sea, si hiciéramos esto mismo para las tasas de interés, pues tenemos el mismo tema. ¿Qué nos estaría pasando en un backtesting ahorita para las tasas mexicanas? Que han llegado a subir 30, 20, 40 puntos base. Pues claramente todo eso generaría excepciones de backtesting o, vamos a digo, excepciones, ¿no? Es rebasamientos de nuestro resultado sobre el VAR, ¿no? O sea, el resultado fue mayor al VAR estimado, ¿no? Y si eso lo tengo muchísimas veces, pues claramente lo que nos vamos a dar cuenta es que las series en México ahorita pues no tenían volatilidad, ¿no? Y todo esto pues se va a empezar a presentar. Ahora, si el mercado se estabiliza, pues ya tuviste algunas excepciones, fue algo temporal, exótico el mercado, ya, pero si todos los años, año con año, te está pasando esto, pues tu modelo es una porquería, cámbialo, ¿no? Por ejemplo. Y listo. Hace un par de semanas hice un pronóstico de tasas de interés, precisamente, pero, híjole, a veces no me pegas, pero utilicé de plano un Cox Ingersoll Ross. Yo te voy a decir, como a mí no me enseñaron nada de eso aquí, yo no sé nada de eso. No, no es cierto. Ah, no, no. No, no, no. Maestro. Es mentira. No, no, no. No, yo realmente te diría, esa pregunta, ese comentario me deja hacer algo muy interesante y es, para riesgos, lo que se hace normalmente es usar información histórica, pero para pricing Usa usas información información histórica. prospectiva. No, 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 o sea, esos modelos son, o sea, sí, o sea, te basas en información histórica para calibrarlo, pero su objetivo es proyectar, ¿no? Así es. Proyectar a plazos, a las tasas. O sea, ¿a qué me refiero con la diferencia de eso? O sea, no es lo mismo decir, bueno, yo en mi modelo le meto pues, la volatilidad histórica que he tenido, ¿no? Le meto la volatilidad que espero tener, ¿no? O el comportamiento que espero tener, ¿no? Ok. Bueno, aquí la idea era efectivamente utilizar información histórica para generar información hacia el futuro. Este, digo, pues ahí va el artículo y pues, a ver qué me dicen, ¿no? Sí, no. Este, Por ejemplo, yo en la chama anterior, pues era otra view de administración de riesgos, ¿no? O sea, no era el cubrir posiciones, bueno, el monitorear el riesgo de las posiciones, sino que lo que se buscaba era tratar de obtener el mejor costo para una cobertura, por ejemplo. Entonces, sí, pues puedes estar proyectando los niveles de las tasas, proyectando el tipo de cambio. Yo te diría, si nos regresamos a las G10, ¿te haría sentido, o sea, qué modelo crees que sería bueno para proyectar la volatilidad o la tendencia del tipo de cambio, ¿no? De una divisa. Si siempre están moviendo así entre, no sé, el euro, entre 0.8 y 1.5 y pues simula ahí en medio. Oye, un Markowitz, ¿no? ¿Cuánto está el tipo de cambio de ayer? ¿Cuánto va a estar mañana? pues ¿O cuánto lo fue el mismo. rendimiento? Y no sé qué. Puedes hacer muchas cosas. Pues al final pero eso no te sirve para un bar necesariamente, ¿no? O sea, al final te debe más Sí, para lo que un quieres ver en el pricing. bar es la Si te das cola. cuenta que hay algo interesante en el bar y es, por ejemplo, no está, o sea, esta parte del sesgo que tiene el histórico no se incorpora normalmente en un Monte Carlo de Ujú. bar. Siempre se usa, sí, 2.33 por la volatilidad o como lo quieras hacer, pero no tienes esa parte del efecto que sí te da una tendencia.
Y, por ejemplo, el histórico tiene ese shortcoming en el bar, que si históricamente yo venía teniendo mucha, por ejemplo, de tendencia de apreciación, pues yo no voy a tener tan buena cola de distribución de depreciación como a lo mejor la tengo acá, ¿no? Digo, pensando en, tendrías que ver obviamente en términos de rendimiento, que los rendimientos sí son suficientes o no, pero a simple vista, si tú lo ves como a proyección a plazo, no como va, pues esto no te está ayudando mucho, ¿no? O sea, en términos de, o sea, si yo uso esta información histórica, ¿no? ¿Hacia dónde se va a ir mi tipo de cambio? ¿No? Digo, entonces, Sí. no, el VAR histórico a veces llega a no poder reflejar esa parte que te da el sesgo, ¿no? Entonces, si vienes de un periodo de alza de tasas, están sube y sube y sube y sube y sube las tasas, ¿no? Y cuando el Banco Central sube la tasa, pues todas las tasas a lo mejor se mueven paralelos, si no el mercado no lo esperaba o lo que sea, o el corto plazo se mueven. Pensemos en el corto plazo, que es más sensible, ¿no? El corto plazo se mueve en tándem con los movimientos del Banco Central. Y entonces tú tienes los movimientos grandes de las tasas, porque no tienes tanta duración, no es como que, oh, sí, voy a cambiar la estima, o sea, los CETES ahora los vamos a pagar 50 puntos hacia arriba, entonces tendría que haber pasado algo, ¿no? O sea, en general toda la curva se va a mover, pero en general el corto plazo no tiene tanta volatilidad, Fíjate porque que tienes yo, mucho menos duración, tienes mucho menos efecto, tienes, ¿no? Y están más anclados a esa tasa del Banco Central. Y entonces tú tienes alzas, 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 y cuando tú quieras proyectar el bar de una caída grande de tasas, ¿no? Pues no, o viceversa, tienes las de Banco Central, caída, caída, caída de tasa, ¿no? Pero son como controladas, ¿no? Y tú vienes, ay, sí, venimos de un ciclo de baja de tasas, y de repente vienes al ciclo de alza de tasas, y pues no tienes ni, ¿no? O sea, no tienes ese, o sea, tienes caída, 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 pero esos eventos grandes de mercado donde de repente dices, oh, no, las tasas no lo tienes en tu historia. Entonces, es diferente ¿no? sí. Fíjate que yo hubiera esperado una sucesión de eventos de ese estilo después de las elecciones aquí en México, pero digo, y a pesar de que sí ocurrió después de las elecciones, no fue por las elecciones en sí, sino por los dimes y diretes entre el presidente y la presidente, ¿no? Pero ¿no crees que es lo mismo? No sé, es que, Llamarle ruido de la elección y ya. pero entonces Ruido, sí sea ruido de elección, pues yo les sigo llamando así. O sea, para mí es volatilidad postelectoral. La de Argentina ahorita es volatilidad postelectoral. todavía. Pues claro, para mí sí, porque todavía estás viendo efectos de los cambios de régimen. Cuando tienes un cambio de, o sea, aquí sí no hubo ni cambio de régimen ni nada en Exacto, aquí, México. aquí no hubo cambio de Entonces, régimen. aquí yo personalmente, mi impresión es que el mercado estaba en la baba. O sea, como dijo Noroña, no, 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 no voy a decir nada, no voy Ok, a decir las palabras usuales. de Si ya Noroña. sabían a qué iban, si se dijo que se iba a presentar eso, si todo es obvio. Yo no entiendo por qué los mercados no habían presentado más volatilidad Exacto, desde antes. Los exacto. mercados deberían de haber estado descontando desde marzo que AMLO presentó esto, que ya sea que obtuvieran o no obtuvieran la mayoría, porque lo de la mayoría no es relevante, porque igual vas a tener el cambio de, las reformas tampoco es relevante, tú vas a tener un cambio de juez y aunque tuvieran el 50 más uno y no la mayoría absoluta, podrían de todas formas generar cambios Sí. legislativos que generen que no se puedan declarar anticonstitucionales si determinan un nuevo juez. Y entonces eso ya lo sabíamos. Y si Morena iba a ganar y Claudia iba a ganar y ella apoyó todas las reformas, como dijo Noroña, a ver, mercado, no se hagan mensos. Si se les dijo, toda esta historia ya debía de haber estado incorporada en el mercado. O sea, el mercado descontaba que iba a llegar Claudia y que toda la situación iba a seguir estable y tal. Yo llevo oyendo esa historia desde hace un año en las mesas de traders de, ay, sí, es que el mercado está descontando que va a ganar y que todo va a seguir igual, disciplina fiscal y todo bonito. Yo, ¿cuál disciplina fiscal si ya no, o sea, el año pasado te la compraba, pero este año no? Entonces empiezas a ver
cosas que el mercado yo siento que no descontó, que pensó que no iban a pasar cosas tan fuertes, que no sé. Entonces el mercado no estaba descontando esos efectos. Entonces claramente cuando de repente dicen, ay no, sí es cierto, sí va a pasar todo Sí va a haber esto. las reformas. Sí va a Así, haber las va a haber, reformas que nos dijeron que nos iban a poner ajá, o sea, y el con el 6 de tono que dijeron febrero, que las iban a meter. el 6 de Perdón, pero febrero yo había mercado, estabas esperado en la baba. que el 6 de febrero se habría caído todo, el 6 de febrero. Por lo menos Ya, tenías que haber tenido una corrección del nivel de tipo de cambio donde los inversionistas empezaron a salirse y estimar que ya no va a ser tan interesante. Sí, no sé. Seguimos conectados hablando del tipo de cambio para seguimos quien quiera. conectados hablando de En tipo una de cambio. pequeña... es una discusión de bar. Ahora sí ya vamos a sacar las chelas. No, no es cierto. Pero los que están en su casa o en algún lugar cómodo, No, no están en su adelante. casa, amigo, están en su Tómense una oficina. cervecita en mi nombre. No, hombre, ya son... Oigan, a ver, tenemos aquí, bueno, fíjate, el presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios, Ricardo Ibarra, te dice, muchas gracias, muy buena presentación. Por otro lado, a propósito de lo que acabas de decir sobre, sobre Noroña y esto, dice el doctor Robert Hernández, o sea que les mintió con la verdad. Yo no sé, o sea, ¿el mercado estuvo engañado o qué? Esa es la Es que no quería pregunta. ver, es que Porque no tú quería me ver. dices, ¿por qué hubo tanta volatilidad por unos dimes y diretes? Pues es que no debería de haber habido esa volatilidad ahorita. O sea, si ganaba Claudia, al otro día no debería de haber pasado nada porque todo el mundo ya sabía lo que iba Porque a ya sabía. pasar. O sea, y si las encuestas y todo el mundo le creía a las encuestas, pues ya se sabía que iba a pasar. Entonces el mercado tenía expectativas de que no se fuera a dar las cosas con el tono y todo. Te diría, hoy en día está así, o sea, hoy en día el mercado está esperando el tono de las cosas, cómo se va a ir dando la evolución a lo largo del año. Y entonces, ¿no? Sí, Pero al final, si lo ves, es lo mismo que pasó en Colombia hace un año, no sé, cuando fueron las elecciones, llegan tal, no sé qué, ¿no? La diferencia es que ellos sí tuvieron un poco cambio de cambio de régimen. régimen. Nosotros parece que no teníamos un cambio de régimen porque durante 5 años tuvimos una disciplina fiscal neoliberal, ¿no? O sea, realmente no había endeudamiento, El gasto era otra porquería, pero en términos de la balanza, la salud, ¿no? Sí. México da para lo que sea, hay demasiado flujo de dinero, eso es lo que hace que nuestra moneda sea, ¿no? Atractiva. O sea, entonces Wow. va a estar muy divertido este año en términos de volatilidad. Y esa es pues la otra razón ¿Este por año la o cual a partir de octubre? no, porque octubre. O Porque sea, toma posesión tú ya el tienes, presidente. pero si tú tienes un presidente actual que tiene unas reformas, que todo su partido y todo el Congreso que va a estar el 1 de septiembre está de acuerdo a aprobar, pues se van a aprobar en septiembre. O sea, el punto es, a lo largo de las discusiones, asumamos que algo puede modificarse o no, esperemos. Eso, por ejemplo, tendría muy buena señal para el mercado, creo yo, que hubiera una pequeña modificación, porque la diferencia, Corrección. no voy a decir modificación, Ah, yo no sé si correcciones o no, yo no opino de eso, ok. ¿no? No es del tema, ¿no? Muchas gracias. Eh, pero, ¿en qué estaba? Porque luego se me va Vamos a decir que Regrésame si el hubiera hilo. alguna Si modificación hubiera alguna modificación de en el cualquier discurso, ¿no? tipo, no en el discurso, en el contenido de las reformas, Ajá, sí. eso daría una luz, o sea, una modificación, pues, o sea, tomando en cuenta la voz de más gente, ¿no? Abogados, el Poder Judicial, lo que sea, aunque no sea algo que te guste o no te Pues son los guste. dimes y diretes de lo que estaba hablando hace un momento. No. O sea, lo que digo es, o sea, sí, los dimes y diretes sí las vamos a llevar y bien, pero ahora ya es el real. En algún momento vas a ver el documento, vas a ver si cambió algo y si cambia algo y si realmente sí el nuevo gobierno va a escuchar a la oposición, eso va a ser una buena señal para el mercado. A pesar de que las cosas se den, las reformas y las cosas, puede ser que no sea tan caótico, ¿no? O sea, piensa que México es más grande que el país, que el gobierno que tiene, Ah, sí. y la economía y el peso, ¿no? Entonces, México se ha mantenido estable y el peso se ha mantenido estable por ciertas cosas. Entonces, puede ser que ciertos señales y cosas se vayan dando, pero ¿qué te dice que AMLO no va a querer tratar de meter 80 cosas? Digo, tú que eres
un poquito más grande y algunos cuantos en la audiencia, pues recordarán historias de los 80 de Sí. presidentes que 3 días antes de irse nacionalizaron la banca. Entonces, o sea, tampoco o sea, y eran presidentes exactamente de la misma formación e ideología que la actual. Entonces, ¿no? Sí, digo. Entonces, Mm. tenemos y además la filosofía de estos gobiernos, voy a llamarle populistas socialistas o no sé cómo le quieras llamar, es nacionalizar todo. Sí. Ok, ya lo hizo AMLO, ha gastado mucho dinero en comprar cosas, ¿no? Planta de Sí. hidrógeno, si funcionan o no, si pagó mucho, porque eso no es mi tema, ¿no? O sea, pero la nacionalidad es como una mentalidad, digo, si tú piensas que vas a nacionalizar todo para que funcione igual de mal que Pemex, pues claramente este país se va al diablo, ¿no? Si tú ves que vas a nacionalizar todo, pues todo va a funcionar bien, Pemex se va a empezar a sanear, van a vender basura, va a hacer cosas más limpias o algo, pues el mercado va a estar feliz. No importa que el gobierno tenga todo el control, si las cosas se hacen bien, si el futuro, ¿no? O sea, si invierten en infraestructura real, en salud, en educación, en no sé qué, si empiezan ¿no? Pues tú tienes un país que va a tener crecimiento, desarrollo, digo, al final las cosas van a funcionar, no importa, ¿no? Que sea bajo un orden, otro. Sí, sí, sí. Entonces, la moneda yo creo que independientemente puede tener un comportamiento no tan negativo, dependiendo de cómo se vayan dando las cosas. Pero Bueno, volátil sí. a Otra ver, pregunta divertida. eh, no, yo me la pasé interrumpiendo de mano. Y A nunca viste las ver. preguntas del público. No, 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 No hubo. la gente, te acabo de leer lo que Ah, muy dicen bien. algunos, ¿no? A ver, vamos a dar pie para que alguien en el auditorio pueda hacer alguna pregunta. Entonces, vamos a ver, ¿alguien quiere preguntar algo? Los estamos leyendo en el chat, también están abiertos los micrófonos, Y si no con toda cerramos la confianza. sesión, no pasa nada. Y si no, cerramos la sesión. Entonces, vamos a dar tres, O si alguien un día quiere dos. tener una larga discusión ¿te acuerdas que teníamos una clase que era un café de matemáticas? ¿Tú no estuviste en esa clase o sí? No, Con Sousa. no, yo no, con Ah, Rita. No, yo un no. café de ¿Ah, matemáticas. sí? Esta clase fue una plática amena, Oh, qué como interesante. un café, un bar de matemáticas, ¿no? Un bar una serie de bares, Me ¿no? ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Bueno, pues vamos a cerrar la sesión. Yo quiero agradecerte muy, muy sinceramente por haber venido de regreso aquí a tu alma mater. Sabe que esta es tu casa. Quiero agradecerles a las personas que se conectaron, también a las personas que estuvieron aquí en el auditorio, eh, por habernos acompañado. Y bueno, pues bueno, Espero haber muchísimas contagiado gracias. a alguien de la emoción del bar, no lo creo, pero No, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Fue muy bonito, fue muy padre, es una interpretación, la verdad, que ilumina, porque pues normalmente platicamos, pues estos son los métodos ya, ¿no? Pero no vemos los métodos con los datos reales para además algo tan cercano. Es más, nos quedamos con lo que está súper cerca, que es México y ya, ¿no? y te diré, y en la práctica mucha gente no se pone a ver realmente hacia atrás que también estás en el día a día, en la batalla del calcula que no, que ya se rompió, que esto no jaló, que esto no se modeló bien, que cámbiale las curvas, que no, que Exacto. y no te volteas a ver qué también está funcionando esta cochinada que yo calculo. Y, no, y además de este backtesting, yo creo que una cosa que fue especialmente iluminadora de esta charla es que pues son los portafolios sencillos, no es nada más tipo de cambio, nada más es tipo de cambio. De repente José Manuel quiso empezar a platicarnos de otros portafolios con otros productos un poquito más exóticos, pero él mismo se restringió, regresó para que la presentación estuviera muy autocontenida, muy entendible y todo, ¿no? Entonces, pues por eso te agradecemos mucho. Y bueno, pues a las personas que nos están escuchando y en especial a los actuarios certificados del Colegio Nacional de Actuarios, les pido que con toda confianza envíen un mensaje
a daniel.lopez@anahuac.mx. Les apoyo para validar 2 horas de educación continua y que puedan retener su certificación. Por hoy es todo. Les agradezco mucho en nombre de la Universidad de Anáhuac, del Colegio Nacional de Actuarios. En primer lugar a José Manuel, en segundo lugar, pues a A todos Daniel. ustedes que están conectados. No, pues yo soy el que agradece. Entonces, gracias por su atención, por su presencia, por su paciencia. Nos vemos el tercer miércoles del mes de junio para la jornada de actualización del Colegio Nacional de Actuarios. Gracias a todos. Hasta luego. Bye. Muy bien. A ver, déjame cerrar. Aquí.